A sus 49 años, Body Balastro, el hombre que una vez regaló sonrisas con sus pasteles, ha dejado a sus seguidores desconsolados por una verdad que nadie quiere escuchar. ¿Qué le sucedió al rey de la repostería para que su vida tomara un rumbo tan triste? ¿Y cómo fueron realmente sus últimos días? A los 49 años, Body Balastro jamás imaginó que un instante cotidiano se convertiría en el punto de quiebre más difícil de su vida. No fue en medio de una grabación, ni durante un gran evento televisivo. Fue en un entorno familiar en su propio hogar donde un accidente inesperado afectó gravemente su mano derecha, la misma mano que durante décadas había sido herramienta, arte y pasión. En cuestión de segundos, el maestro pastelero que construyó imperios con azúcar y harina enfrentaba una realidad que jamás había contemplado. Body no solo es una figura televisiva, es un artesano. Sus manos eran su identidad profesional. Con ellas moldeaba estructuras imposibles, creaba detalles minuciosos y transformaba celebraciones comunes en experiencias memorables. Cuando el accidente ocurrió, la preocupación no fue solo física, fue existencial. ¿Qué sucede cuando el instrumento principal de tu vocación deja de responder? El diagnóstico fue serio. La lesión comprometía nervios, movilidad y sensibilidad. Los médicos actuaron con rapidez, pero la incertidumbre era inevitable. A los 49 años, después de décadas de experiencia, Body se encontró en una situación completamente vulnerable. La recuperación no sería inmediata ni garantizada. Durante los primeros días tras el accidente, el dolor físico era evidente, pero el impacto emocional resultaba aún más profundo. El miedo a perder su capacidad creativa lo acompañaba en silencio. Para alguien cuya identidad está tan ligada a su oficio, la posibilidad de no volver a trabajar de la misma manera se convierte en una amenaza directa al sentido de propósito. Body había pasado años frente a cámaras mostrando seguridad, liderazgo y energía inagotable. Ahora debía enfrentar un proceso lento lleno de paciencia y disciplina. La rehabilitación no era opcional. Era la única vía posible para recuperar algo de normalidad. Las cirugías fueron complejas. Cada intervención representaba esperanza, pero también riesgo. El proceso de recuperación exigía esfuerzo diario, pequeños avances y mucha resistencia mental. A los 49 años, el cuerpo no responde igual que en la juventud, y eso hacía cada progreso más significativo. El público conocía a Body como el hombre fuerte que dirigía su negocio con firmeza y carisma. Sin embargo, esta etapa mostró una faceta distinta, la del hombre que lucha en silencio. Las cámaras dejaron de enfocarlo constantemente y la atención mediática dio paso a una etapa más reservada. El accidente no solo interrumpió proyectos profesionales, también obligó a replantear prioridades. Las grabaciones, los compromisos laborales y los planes futuros quedaron en pausa. Por primera vez en mucho tiempo, Body se vio obligado a detenerse. A los 49 años, enfrentarse a la fragilidad física puede convertirse en una experiencia reveladora. El éxito acumulado, la fama y el reconocimiento pierden relevancia cuando la salud se vuelve incierta. La recuperación no era solo una cuestión médica, era una prueba de carácter. Body comenzó a compartir fragmentos de su proceso no desde la victimización, sino desde la honestidad. Mostró vendajes, sesiones de terapia y pequeños avances. Esa transparencia permitió que el público comprendiera la magnitud del desafío. El accidente marcó un antes y un después. No porque eliminara su legado, sino porque puso a prueba su capacidad de resiliencia. La vida que parecía estable y predecible se transformó en un camino lleno de obstáculos. A los 49 años, Body Balastro dejó de ser solo el Cake Boss para convertirse en un ejemplo de lucha silenciosa. La lesión no definió su historia completa, pero sí redefinió su manera de enfrentar el futuro. En ese momento comenzó una etapa donde cada movimiento recuperado tenía un valor inmenso y donde la fortaleza ya no se medía en éxitos televisivos, sino en perseverancia diaria. Antes de que el accidente sacudiera su vida a los 49 años, Body Balastro vivía en la cúspide de una carrera que parecía imparable.
Su nombre no solo estaba ligado a una pastelería familiar en Nueva Jersey, sino a un fenómeno televisivo internacional. Cake Boss no fue simplemente un programa de cocina, fue una ventana al interior de una familia trabajadora que convirtió el azúcar y la harina en arte y espectáculo. Buddy era el rostro visible de ese éxito, el líder carismático que resolvía desafíos imposibles frente a millones de espectadores. Durante más de una década su rutina estuvo marcada por un ritmo vertiginoso. Grabaciones constantes, nuevos proyectos, expansión de sucursales y contratos comerciales internacionales. La marca Buddy Valastro trascendía fronteras. Su imagen aparecía en revistas, entrevistas y campañas publicitarias. Era el ejemplo del emprendedor que tomó el legado familiar y lo transformó en un imperio global. Pero detrás de ese brillo constante, existía una exigencia permanente. El éxito no se sostiene solo con talento, sino con disciplina y sacrificio. Buddy dedicaba largas jornadas al negocio, supervisaba cada detalle y mantenía un estándar de perfección que definía su reputación. Las cámaras captaban momentos de tensión, pero rara vez mostraban el agotamiento acumulado tras años de exposición y responsabilidad. A los 49 años, la maquinaria estaba en pleno funcionamiento. La pastelería seguía produciendo diseños espectaculares, el programa mantenía audiencia y la familia continuaba siendo parte fundamental de la narrativa. Desde afuera todo parecía estable. Sin embargo, el accidente cambió esa percepción en cuestión de segundos. El contraste fue abrupto. De liderar equipos frente a cámaras a permanecer en una cama de hospital. De diseñar estructuras comestibles gigantescas a luchar por mover los dedos con normalidad. El silencio reemplazó el bullicio de la cocina. La pausa obligada interrumpió una trayectoria que nunca había conocido descanso real. La lesión en su mano derecha no solo comprometía movilidad, comprometía identidad. Durante décadas, esa mano fue su herramienta principal. Con ella moldeó miles de pasteles, firmó contratos, saludó a seguidores y sostuvo el legado familiar. Perder parcialmente su funcionalidad representaba algo más que un obstáculo médico. Mientras el público recordaba sus momentos de gloria, Buddy enfrentaba una realidad distinta. Las cirugías fueron complejas. Los médicos trabajaron para salvar la estructura y funcionalidad de la mano, pero la recuperación no era automática. Cada procedimiento implicaba semanas de incertidumbre. La agenda que antes estaba llena de compromisos comenzó a vaciarse. Las grabaciones se ajustaron. Algunos proyectos se pospusieron. El ritmo frenético que caracterizó su vida profesional disminuyó de forma inevitable. Y con esa disminución, llegó un silencio que probablemente nunca había experimentado. A los 49 años, detenerse puede ser tan impactante como caer. Buddy tuvo que observar su negocio funcionando sin su presencia constante. Delegar decisiones que durante años asumió personalmente. Confiar en otros para mantener el estándar que él mismo impuso. Esa transición no fue sencilla. La mente acostumbrada a la acción debe adaptarse a la paciencia. La rehabilitación exige disciplina diaria. Movimientos pequeños, repetitivos, a veces dolorosos. Cada avance, por mínimo que sea, se convierte en una victoria. El éxito acumulado no desapareció, pero dejó de ser prioridad. La recuperación física ocupó el centro de su vida. La fama no puede reemplazar la movilidad perdida. La reputación no alivia el dolor muscular. En ese momento todo se reducía a sanar. El público comenzó a ver imágenes distintas de Buddy. Vendajes, férulas, sesiones de terapia. La figura imponente del empresario televisivo daba paso a la imagen de un hombre vulnerable, que luchaba por recuperar algo tan básico como el control de su mano. Sin embargo, incluso en esa etapa silenciosa, se percibía determinación. Buddy no hablaba de rendirse, hablaba de reconstruirse. Esa diferencia marcaba la profundidad del desafío. De la cima del éxito al silencio más inesperado, la transición no fue solo profesional, fue emocional. A los 49 años, la vida le recordó que ningún logro está por encima de la fragilidad humana.
Este capítulo no representa el final de su legado, sino la prueba más exigente que ese legado enfrentó. Porque cuando el ruido del éxito se apaga, queda la esencia del carácter. Y es allí en el silencio de la recuperación donde comenzó la etapa más difícil y más reveladora de su vida. A los 49 años, Body Balastro comprendió que la recuperación no sería una simple etapa pasajera, sino una verdadera batalla diaria. El accidente no solo dañó su mano, dañó la sensación de control que había construido durante décadas. Acostumbrado a liderar, a tomar decisiones rápidas y a resolver problemas complejos frente a cámaras, ahora se encontraba enfrentando un desafío donde el ritmo lo marcaban médicos y terapeutas. Las primeras semanas fueron especialmente duras. El dolor físico era constante. La inflamación, la rigidez y la sensibilidad alterada recordaban a cada instante que la lesión era grave. Las cirugías habían sido exitosas en términos técnicos, pero la funcionalidad total estaba lejos de garantizarse. Cada movimiento requería concentración y paciencia. La terapia física se convirtió en su nueva rutina, ejercicios repetitivos. Movimientos mínimos que buscaban estimular nervios y recuperar fuerza. Lo que antes era automático, ahora exigía esfuerzo consciente. Cerrar la mano, sostener un objeto pequeño, coordinar los dedos. Acciones simples se transformaron en metas complejas. Pero el dolor más profundo no siempre era físico. Existía un temor silencioso que lo acompañaba cada día. ¿Y si no volvía a trabajar como antes? Para alguien cuya identidad está ligada a la precisión manual, la posibilidad de una limitación permanente resulta devastadora. No se trataba solo de una carrera, se trataba de pasión y legado. A los 49 años, la experiencia le otorgaba madurez, pero también conciencia del riesgo. Sabía que el tiempo no retrocede. Sabía que cada día de recuperación era valioso. Esa presión interna generaba momentos de frustración. Había avances, sí, pero también retrocesos. La mente puede convertirse en el mayor obstáculo durante una rehabilitación prolongada. Dudas, ansiedad, pensamientos negativos. Body tuvo que enfrentarse a una vulnerabilidad que rara vez mostró públicamente. El hombre seguro que dirigía equipos ahora debía aceptar ayuda constante. El proceso no fue lineal. Algunos días lograba pequeños progresos que renovaban su esperanza. Otros días el dolor o la rigidez parecían estancarlo. Esa montaña rusa emocional es parte inevitable de cualquier recuperación seria. Mientras tanto, el mundo exterior continuaba avanzando. Nuevos proyectos culinarios surgían en televisión, nuevas figuras ocupaban espacios mediáticos. Esa realidad podía resultar inquietante. El temor a quedar relegado a que el público olvidara su presencia aparecía de forma inevitable. Sin embargo, la verdadera batalla no estaba en las audiencias, estaba en su propia resistencia mental. Recuperar movilidad implicaba disciplina extrema. No bastaba con desearlo, había que trabajar horas diarias, soportar molestias y mantener constancia incluso cuando el progreso parecía invisible. A los 49 años, Body comenzó a entender que la fortaleza no siempre se manifiesta en liderazgo visible. A veces la fortaleza se encuentra en la persistencia silenciosa, en levantarse cada mañana dispuesto a repetir ejercicios básicos, en no rendirse ante la frustración. La rehabilitación también lo obligó a redefinir su relación con el éxito. Durante años el reconocimiento externo fue parte natural de su vida. Ahora el éxito se medía en milímetros de movimiento recuperado, en segundos adicionales de resistencia muscular, en lograr sostener una herramienta sin perder estabilidad. La amenaza de perderlo todo no era exageración. Si su mano no respondía a su carrera como pastelero activo, podría cambiar radicalmente. Esa posibilidad lo enfrentó a una pregunta esencial: ¿quién soy si no puedo hacer lo que amo de la misma manera? La respuesta no llegó de inmediato. Se fue construyendo día tras día. Comprendió que su valor no se reducía a la destreza manual, sino también a su experiencia, liderazgo y visión empresarial. Aún así, recuperar la movilidad seguía siendo prioridad absoluta. El proceso fue largo.
más largo de lo que muchos imaginaron, pero también revelador. La batalla contra el dolor no solo fortaleció su cuerpo, también fortaleció su carácter. A los 49 años, Buddy Valastro enfrentó una de las pruebas más duras de su vida. No fue un desafío televisivo, ni un encargo imposible de pastel. Fue una lucha real, íntima y constante. Una lucha donde cada pequeño avance significaba esperanza y donde rendirse nunca fue una opción. A los 49 años, cuando el dolor físico y la incertidumbre comenzaban a pesar más que cualquier logro profesional, Buddy Valastro descubrió que el verdadero centro de su vida no estaba en las cámaras, ni en los pasteles monumentales, sino en su hogar. La lesión en su mano no solo detuvo su ritmo laboral, también lo obligó a permanecer más tiempo en casa en un espacio donde el ruido del éxito no tenía protagonismo y donde la vulnerabilidad podía mostrarse sin filtros. Su esposa y sus hijos se convirtieron en el eje silencioso de su recuperación. No era una ayuda espectacular ni mediática, era una presencia constante. Estaban allí en las citas médicas, en los días de frustración, en los momentos en que la rehabilitación parecía no avanzar. Esa compañía transformó el proceso en algo compartido, no solitario. Para alguien acostumbrado a proteger y liderar aceptar cuidado, no siempre resulta sencillo. Buddy tuvo que aprender a dejarse ayudar, a permitir que otros asumieran responsabilidades que durante años consideró exclusivamente suyas. Ese aprendizaje emocional fue tan importante como cualquier terapia física. La familia no solo brindó apoyo práctico, brindó estabilidad emocional. Cuando el miedo aparecía, eran ellos quienes recordaban que su valor no dependía únicamente de su destreza manual. Cuando la frustración se hacía evidente, eran ellos quienes devolvían perspectiva. Ese entorno de comprensión redujo el peso psicológico de la recuperación. A los 49 años, enfrentarse a la posibilidad de una limitación permanente obliga a replantear prioridades. Buddy comenzó a comprender que más allá del legado empresarial, su mayor construcción era la familia que lo rodeaba. El imperio culinario podía adaptarse, pero el vínculo familiar era irreemplazable. En los días más difíciles, cuando el dolor físico era intenso o cuando el progreso parecía estancarse, el hogar ofrecía un tipo de energía distinta. Conversaciones cotidianas, risas espontáneas, pequeños gestos que recordaban que la vida no se detenía por completo. Esa normalidad fue esencial para sostener su ánimo. La recuperación no fue solo un proceso médico, fue también una etapa de introspección. Le permitió observar cuánto había sacrificado en términos de tiempo personal durante los años de expansión profesional. La pausa obligada abrió espacio para una cercanía diferente con sus hijos, para conversaciones más profundas y momentos que antes eran desplazados por la agenda laboral. La familia actuó como amortiguador frente a la presión externa. Las expectativas del público, las preguntas sobre su regreso y la especulación mediática quedaban fuera de las paredes del hogar. Allí no era el empresario famoso, era esposo y padre. A los 49 años, comprender esa diferencia resulta revelador. El éxito puede amplificar la imagen pública, pero son los vínculos íntimos los que sostienen en los momentos críticos. Esa lección no se aprende en un estudio de televisión, se aprende en silencio, en la intimidad de la dificultad. Su esposa desempeñó un papel particularmente decisivo. No solo acompañó el proceso médico, también sostuvo emocionalmente la estabilidad del hogar. Mientras Buddy enfrentaba la rehabilitación, ella aseguraba continuidad y equilibrio en la familia. Ese trabajo invisible fue fundamental. Los hijos, por su parte, aportaron una motivación distinta. La mirada de un hijo puede convertirse en impulso poderoso. La idea de volver a sostener herramientas, de volver a crear, de demostrar resiliencia, encontraba sentido también en el ejemplo que quería dejarles. La familia no eliminó el dolor, ni resolvió las complicaciones médicas, pero transformó el contexto en el que Buddy enfrentaba el desafío. El sufrimiento compartido pesa menos que el sufrimiento solitario. A los 49 años, en medio de una etapa que pudo haber sido devastadora, Buddy Valastro encontró en su núcleo familiar una fortaleza inesperada. No era una fuerza ruidosa ni visible en titulares,
Era una fuerza constante y silenciosa que sostuvo su ánimo cuando más lo necesitaba. Este capítulo demuestra que más allá del reconocimiento público, el verdadero refugio se encuentra en quienes permanecen cuando las luces se apagan. Y en esos días oscuros la familia fue el soporte que permitió que la historia no se quebrara por completo, sino que encontrara la energía necesaria para continuar. A los 49 años, Body Balastro entendió que la vida puede cambiar sin previo aviso, y que incluso quienes parecen invencibles, enfrentan momentos que los obligan a detenerse y mirar hacia adentro. Después del accidente, los días comenzaron a tener un ritmo distinto. Ya no estaban marcados por cronogramas televisivos ni por pedidos espectaculares, sino por horarios médicos, sesiones de rehabilitación y pequeños avances que, aunque discretos, eran profundamente significativos. El silencio que siguió al frenesí de años anteriores no fue simplemente una pausa laboral. Fue una etapa de reflexión obligada. Body pasó de diseñar estructuras imposibles a concentrarse en algo mucho más básico. Recuperar movilidad, recuperar fuerza, recuperar confianza. Esa transición no fue inmediata ni sencilla. Cada mañana representaba una nueva prueba, un nuevo desafío físico y emocional. Hubo días en los que el cansancio parecía más fuerte que la esperanza. Momentos en los que la frustración amenazaba con imponerse. La recuperación no siempre avanzaba al ritmo esperado. El cuerpo necesitaba tiempo y la paciencia no siempre resulta natural cuando se ha vivido décadas en constante movimiento. Aún así, la determinación nunca desapareció por completo. A los 49 años, la conciencia sobre el paso del tiempo se vuelve más clara. Body sabía que su carrera ya había dejado una marca importante en la industria culinaria y en la televisión, pero también comprendía que todavía tenía metas por cumplir. Esa mezcla de orgullo por lo logrado y deseo de seguir adelante se convirtió en motor. Durante esta etapa comenzó a valorar aspectos que antes podían parecer secundarios. La tranquilidad de un desayuno en familia, una conversación sin interrupciones, un momento sin cámaras. La pausa forzada reveló una dimensión distinta de su vida. Lo que inicialmente se percibió como una tragedia personal, también abrió espacio para una conexión más profunda con su entorno. El público que durante años lo vio como símbolo de energía inagotable, empezó a conocer una versión más humana. Sus mensajes, sus fotografías durante la rehabilitación y su honestidad al hablar del dolor generaron empatía. La vulnerabilidad, lejos de debilitar su imagen, la fortaleció. Mostró que incluso los líderes enfrentan límites. Los días más difíciles no se definieron únicamente por la lesión, sino por la incertidumbre. La pregunta constante sobre si podría volver a desempeñarse al mismo nivel. Esa duda fue probablemente el peso más grande. Sin embargo, cada pequeño logro en terapia física representaba una victoria silenciosa que reafirmaba su resiliencia. A los 49 años, Body Balastro no solo enfrentó una prueba médica, enfrentó una prueba de identidad. Redefinió qué significa éxito cuando la salud se vuelve prioridad. Entendió que su legado no se limita a pasteles espectaculares, sino también a la fortaleza demostrada en la adversidad. El imperio que construyó no desapareció. Su nombre continúa asociado a creatividad y tradición familiar. Pero esta etapa añadió algo más profundo a su historia, la capacidad de levantarse cuando todo parece tambalearse. Esa es una lección que trasciende la cocina y la televisión. En los momentos finales de esta etapa tan compleja, Body mostró que la verdadera grandeza no se mide solo en triunfos visibles, sino en la capacidad de resistir. Resistir al dolor. Resistir al miedo. Resistir a la posibilidad de perder aquello que se ama. Los días difíciles dejaron cicatrices, pero también dejaron aprendizaje. Recordaron que la vida no es únicamente éxito continuo, sino también adaptación. Y en esa adaptación se encuentra la verdadera esencia del carácter. A los 49 años, la historia de Body Balastro no se define por un accidente, sino por la forma en que enfrentó sus consecuencias. Su legado no es solo culinario, es humano. Es la prueba de que incluso en los momentos más oscuros,
la determinación puede iluminar el camino hacia adelante. La historia de Buddy Valastro nos recuerda algo que muchas veces olvidamos cuando vemos el éxito desde afuera. Detrás de cada figura pública hay un ser humano vulnerable. A los 49 años, cuando la vida le presentó uno de los desafíos más duros, no fue la fama la que lo sostuvo, fue su fortaleza interior y el amor de su familia. Su experiencia nos enseña que el verdadero valor no se mide únicamente en logros visibles, sino en la capacidad de levantarse cuando todo parece detenerse. El dolor, la incertidumbre y la pausa obligada no definieron su final, definieron su resiliencia. Y esa resiliencia es parte esencial de su legado. Buddy demostró que incluso en los momentos más oscuros es posible encontrar significado. Que el éxito puede transformarse, pero la pasión y el carácter permanecen. Que la fragilidad no es debilidad, sino una oportunidad para descubrir una fuerza más profunda. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte al canal, compartir este video y seguir acompañándonos en relatos que inspiran, emocionan y nos recuerdan que la vida puede cambiar en cualquier instante. Cada historia tiene una lección y cada etapa, incluso la más difícil, puede dejarnos algo valioso. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.